molecular es la capa más externa de la sustancia gris, está tapizada, no se olviden otra vez, por la pía aracnoides o pía madre si gustan. Como les indiqué, no vamos a encontrar básicamente neuronas. Las únicas neuronas que encontramos son las conocidas células horizontales de Cajal. Y después, todos los demás núcleos que predominan acá, ¿quiénes son? Células gliales, muy bien, ¿no? ¿Quiénes más van a acompañar a las neuronas? Células gliales. ¿Y cómo se van a ver estas células horizontales de Cajal? Su núcleo se va a ver así, ovaladito, horizontal, paralelo en dirección a la pía madre, ¿ya? Esta capa molecular principalmente es una capa, chicos, donde abundan conexiones. Conexiones que provienen axones principalmente de células estrelladas o las células granulares, ¿ya? También de las células de Martinotti, dendritas apicales de las células piramidales y células fusiformes, ¿ya? Eso es lo que predomina en esta capa molecular. ¿Listo, chicos? Sí. Luego tenemos la capa granular externa o también llamada la capa de células piramidales pequeñas. Lo que predominan, chicos, ustedes mismos lo han dicho, son células piramidales chiquititas, ¿no? Y están acompañadas de células granulares. ¿Cómo ustedes van a identificar en mayor aumento esta capa? O sea, quizás en menor aumento ya aprendimos cómo identificarla, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si solo les pongo esta imagen y les pido qué capa es? Ya, ahí doblan y dicen, no, no se va a poder, no hay forma, no, mentira, sí se puede, chicos. Si yo les digo que son células piramidales pequeñas, ¿de qué tamaño creen que van a ser? ¿Similar a quién? A las granulares. Si las granulares, chicos, miren, son estas, miren el tamaño del núcleo, miren cómo se ve la piramidal. Miren cómo se ve, chiquitita. Entonces son piramidales chiquititas al costado de granulares, ¿no? Pequeñitas. Se van a ver así chiquititas, ¿no? Pequeñitas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces de esa manera ustedes pueden identificar cómo se va a ver la capa granular externa. Ahora, normalmente las conexiones que se forman acá son conexiones córtico-corticales, ¿ya? ¿Qué quiere decir que son córtico-corticales? Que se forman conexiones en las mismas zonas, ¿ya? Córtico-corticales, entre las mismas zonas. Entre esta capa de esta zona con la misma capa, pero de otra zona, córtico-corticales. ¿Ya? Se forman conexiones córtico-corticales. Bien, piramidal externa. Abundan las piramidales, si se dan cuenta. Predominan, miren, hay un montón de piramidales. ¿Y cómo se van a ver las piramidales ahora? Un poco más grandes, porque acá las piramidales ya son medianas. Igual, ¿qué conexiones se forman? Conexiones córtico-corticales. Conexiones que unen la misma capa con otra capa de otra zona, pero es la misma capa. Piramidal externa de esta zona con la piramidal externa de otra zona. ¿Ya? ¿Listo? Pasamos a la granular interna o granulosa. Siguiente. La granular interna. La granular interna, ¿qué predominan? Las células granulares. Y las piramidales que van a ver que son muy poquitas son de mayor tamaño. Eso les va a ayudar a identificar la granular interna. Aquí predominan las células granulares o células estrelladas. Y las conexiones que se forman acá son conexiones que provienen del tálamo.
¿ya? Provienen del tálamo. ¿Sí? Provienen del tálamo. Bien. Siguiente. No le confundo con granulosa externa. La granulosa externa, mira, piramidales pequeñitas, casi del tamaño de la célula granulosa. Y la granulosa interna, piramidales más grandes. ¿Ves? Acá hay una. ¿Ves? Más grandes, ¿no? Y es poquita. Vas a ver una, dos, nada más. Eso te va a ayudar a identificar. ¿Sí? Siguiente. Piramidal externa. Células piramidales muy grandes. ¿Ya? No estoy viendo gigantes. La única corteza donde van a haber células gigantes es en la gigante de Betz, que es en la corteza motora. Todas las láminas que tenemos son cortezas sensitivas. Inclusive esta es una corteza sensitiva. ¿Ya? Y la información que llega, las conexiones que llegan o las proyecciones que están acá son proyecciones que van a salir para llevar información a otras regiones fuera del encéfalo, a estructuras subcorticales, porque estas piramidales grandes son la vía de salida, así como las de Purkinje, que era la vía de salida del cerebelo. Estas piramidales son la vía de salida. ¿Ya? Bien. Y terminamos con las multi. Esta es piramidal. Sí, discúlpame, acá es interna. Muchas gracias. Piramidal interna. Acá, chicos, lo corrigen, por favor. Piramidal interna. Se pasa una cosa. Capa multiforme. Las células piramidales, como pueden ver, han cambiado de forma. Miren cómo se ven, más ovaladas, más a veces cuadradas, más triangulares, no se van a ver piramidales como tal. Aquí las piramidales, chicos, son piramidales modificadas. También predominan células fusiformes, células de Martinotti que no se van a llegar a marcar. Y las conexiones que se encuentran son conexiones que envían información al tálamo. ¿Ya? La capa 4 es la que recibe la información del tálamo. De acá se envía la información al tálamo. ¿Ya? Bien. Entonces, estas 6 capas son las que ustedes van a identificar, son las que ustedes van a revisar en su microscopio. Pero igual tenemos que ver la arquicorteza, las capas del hipocampo y del giro dental. ¿Cuántas capitas íbamos a encontrar en la arquicorteza? 3 capitas. 3 capitas, nada más. Ya acá tienen la región del hipocampo y acá tienen el giro dental. Miren, acá está. Ya, son 3 capas. Siempre, cada vez que ustedes van a ver las capas del hipocampo, van a encontrar 3 capitas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Inclusive acá, 1, 2, 3. Solo que en la imagen están viendo 4, 5, 6 porque el nombre de las capas cambia. Nada más. En el hipocampo, ustedes hablan de la capa polimorfa, la capa de células piramidales y de la capa molecular, que tiene las mismas células. Si hablamos de una capa molecular, hay pocas células, hay pocas neuronas, abundan las proyecciones. Si hablo de una capa de células piramidales, ¿cómo serán las células? Piramidales. Y si hablo de una célula polimorfa, de células polimórficas, las piramidales cambian de forma. Suficiente. Cuando vamos a ver las zonas del núcleo del giro dentado, que es esto de acá, ustedes van a observar la capa molecular, igual, poca concentración de células. La capa
ya no va a ser una capa de células piramidales, sino una capa de células granulosas. Ya cambiaron las células piramidales por células granulosas. Y por último tenemos la capa de células polimórficas, que es lo mismo. ¿Está? Es lo único que cambia, chicos? Entonces, miren, a nivel de las capas polimórficas, de células polimórficas del hipocampo, como les indiqué, van a encontrar células de diferente forma, muy pequeñitas, cuya naturaleza o la forma no se diferencia notablemente. ¿Ya? Esta es la capa de células polimórficas del hipocampo. No les vamos a preguntar mucho de acá, más que simplemente lo identifican. Las capas piramidales del hipocampo, las células piramidales, o sea, no hay más, van a encontrar las células piramidales sin ningún problema. Y la capa molecular, como les indiqué, son células, o es una capa donde prácticamente no van a encontrar neuronas y abundan solamente células de la gliones. Es una capa donde predominan proyecciones. Del giro dentado, sí, las células polimorfas se van a hacer un poco más grandes, más prominentes. Se llega a marcar, chicos, la forma de estas piramidales modificadas del giro dentado. Y a nivel de la capa número 2 ya no vamos a ver células piramidales, sino células granulares. Ya no son piramidales, son granulosas o estrelladas. Y en la capa molecular lo mismo. Proyecciones, células gliales. Ya, es lo mismo, chicos. En el caso de la paleocórtex vemos 6 capas que, como les dije, son capas que prácticamente se repiten. Tenemos la capa del nervio olfatorio, la capa glomerular, la capa plexiforme externa, células mitrales, plexiforme interna y capa de células granulosas. La capa del nervio olfatorio es la capa donde están llegando las fibras del nervio y ustedes van a encontrar una gran cantidad de fibras con bastante cantidad de células gliales. Y esa es la capa del nervio olfatorio. En la capa glomerular observan también gran cantidad de células gliales y también van a encontrar algunas que otras neuronas. En la capa plexiforme externa sí voy a encontrar más que todo somas neuronales, pero más separados, más grandes, que van a empezar ya a generar toda esta síntesis del olfato. Luego en la capa de células mitrales, igual un conjunto de neuronas, no más conglomerado. La capa plexiforme interna, igual neuronas, pero normalmente en las capas plexiformes siempre vamos a ver una gran cantidad de proyecciones, ¿ya? Donde van a haber gran cantidad de sinapsis. Y la capa granulosa, donde predominan más que todo células granulares. Y nada más. Aquí les voy a dejar igual, chicos, les voy a pasar el PPT para que puedan ver estas láminas. Y nada más. ¿Sí? Pero ustedes se tienen que concentrar en neocórtex.